Bueno, pues quiero agradecer a Susi, agradecer a Jorge que anda, pero como trompo chillador, no lo veo, pero la oportunidad de presentar este material para que quizás algunos de ustedes ya conozcan algo de lo que es la biocuántica energética aplicada. Yo soy el creador de esta terapia y los voy a llevar en un viaje de, si quieren al principio, ficción, pero que ha sido replicado gracias a la utilización del método científico. Y entonces, esto, primero me gustaría saber a quién de ustedes le gusta la ciencia ficción. Levanten la mano, por favor. Yo creo que desde niños hemos tratado en nuestro cerebro toda una serie de sueños, de películas, de imágenes, de jugar con el amigo imaginario, de hacer toda una serie de cosas propias de la edad. Bueno, pues la biocuántica energética aplicada tuvo bien poder ir penetrando hacia el funcionamiento verdadero del cerebro gracias a los sistemas nerviosos central y periférico. Todos los órganos tienen mensajeros. En nuestro cuerpo están diseminados mensajeros de ARN y mensajeros de ADN. Todas las estructuras intracraneales tienen finalmente, a través de esta sinapsis, la utilización de neurotransmisores y de neuroreceptores. Entonces, en este viaje de imaginación va a suceder precisamente que neurotransmisores y neuroreceptores van a estar trabajando en su cerebro con la intención de que ustedes puedan tener imágenes una vez plasmadas por aquí en la presentación, que puedan tener imágenes que vayan concluyendo lo que está ocurriendo a través de la presentación misma, y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio, y en ese ejercicio, bueno, pues vamos a tener una interacción con todos, quizás una o dos preguntas, por motivo del tiempo no va a haber más. A mí, como Vicente Fernández, entre más le pide al público, más canta. Yo no. Si canto se van a ir todos, ya eso lo aseguro. Pero si entre más preguntas hagan, yo feliz de la vida. Yo le decía a Jorge en la mañana, me das 4 o 5 horas y yo le sigo. Nuestros diplomados precisamente van con esa intención de ir formando a todas las personas interesadas en ayudar a su prójimo. Todos estos alumnos, ahorita tenemos ya alumnos diseminados en algunos países del mundo. Hemos estado trabajando de una manera muy coordinada con todos ellos y bueno, desplegando precisamente esta terapia. Para no entrar en más parte que no es importante, ustedes vienen a ver una información, voy a presentarles de una manera muy breve lo que es la terapia y vamos a llegar hasta el punto que es el tema que nos trae hoy en día, cuidados paliativos versus la biocuántica en el dolor. Y a propósito de dolor, ahorita que iba subiendo, me pegué en la espinilla y vieran cómo duele. Y entonces ese dolor fue transmitido precisamente por mensajeros de ARN y o de ADN. Entonces los vamos a ir explicando de una manera muy simple, muy ágil y muy sencilla. Empezamos. La biocuántica energética aplicada en su definición nace en 1998. Y bueno, pues biocuántica energética aplicada es el nombre de la terapia. Par biocuántico es la herramienta que utilizamos para desarrollar la terapia. Está posicionado en el mundo, definitivamente tenemos ya presencia. Cuando hace aproximadamente 5 años y medio, únicamente yo era el único que visitaba mi página y estaba orgulloso de todo lo que decía por ahí, pues yo la escribí. Hoy en día, ahí lo van a ver, son ya más de 137 países que han ingresado a ver qué es esto, que está cambiando, primero conciencias, que esto es muy importante, y hay instituciones que nos han brindado ese apoyo, ese hombro para poder presentar esto en los diversos países. Regresamos, por favor. Nace en 1998, dale clic ahí, por favor. ¿Cómo se denominó a la biocuántica? La biocuántica viene de 2 ramas muy simples. Una son los procesos biológicos que ya a través de la medicina oficial son muy ampliamente conocidos,
y los otros son a través de la física cuántica. En ellos, como podemos ver al lado izquierdo, los procesos que están implicados dentro de la terapia son los procesos ya conocidos, el ciclo de Krebs, ciclo circadiano y ciclo hormonal. Mientras que por el lado de la física cuántica se tienen que desarrollar algunas partes científicas para poder hacer la correlación de ambas y utilizarlas. Estos tipos de físicas que utilizamos también ya son muy conocidos. La física cuántica, a través de la física relativista de Albert Einstein, la física de cuerdas y la física de energías. Yo como ingeniero aprendí todo este proceso de energías, y estas energías, como hablaba por ahí César, hace un temprano en la tarde, hablaba de que todo es un proceso bioquímico de nuestro cuerpo. Y en ese proceso bioquímico hay elementos químicos, y esos elementos químicos se unen. Nos enseñaron en la escuela que eran relacionados con enlaces covalentes y enlaces electrovalentes. Bueno, pues ellos ocurren dentro de nuestro cuerpo y como elementos químicos tienen cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas dadas por los electrones que están en las bandas de valencia pueden determinar si un átomo cede o absorbe electrones. Y entonces, ¿cómo se manifiesta en nuestra salud? Precisamente de esta manera, que puede hacer que emane energía a nuestro cuerpo o que ceda energía nuestro cuerpo o la reabsorba, más bien con la intención de entender que el ser humano no está solo en el planeta. Ahora mismo ustedes que están por aquí están siendo sometidos a campos magnéticos. Los más importantes son los de la Tierra, el campo magnético Harman, líneas Harman. Esto también ya está definido, no nos vamos a meter a definir esto, más sin embargo, sí pensar que el ser humano nunca ha estado solo. Siempre estamos siendo modificados en nuestra bioquímica por estos campos magnéticos al simple hecho de estar caminando. Esto se da como una alteración en alguna sustancia dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es la intención de todo esto? Pues llevar a la salud integral al ser humano, aquel que tenga dolor, aquel que sufra alguna enfermedad crónico-degenerativa, aquel que tenga algún padecimiento que puede ser etiquetado como si fuera la herencia. Mi abuela tenía diabetes, yo voy a tener diabetes. Eso no existe. Lo que existe es la transferencia bioquímica a través de la genética, es decir, a través de los cromosomas mismos, pensando en que el ser humano nace gracias a información bioquímica que se dio precisamente con el óvulo en la mujer y con el esperma en el hombre. Y al unirse estos, definitivamente en esa unión hay un cambio, y ese cambio, que primero obedece a la bioquímica, no hay algo sólido, se convierte en algo sólido y somos todos los que estamos aquí y el resto del que está en el planeta. Entonces, todas estas características, si en el mejor de los casos toda la información genética a través de cromosomas está correcta, pues evidentemente vamos a ser seres humanos que vamos a tener nuestra propia identidad. Y en esa identidad evidentemente va a haber características, y esas características son totalmente modificadas o modificables por la acción de lo que ocurra dentro de nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo van a ocurrir cambios bioquímicos, y esos cambios bioquímicos pueden dar inclusive formaciones, y esas formaciones son ampliamente conocidas también en la medicina como los microorganismos, virus, bacterias, los poderosísimos y peligrosísimos hongos, y sobre todo los parásitos, que pueden ser el asesino del hombre silencioso. Entonces, fundamentado en todo ello y pensando en que la biocuántica tiene el objetivo de llevarlos a la salud integral, ¿cómo desarrollamos la terapia? No voy a especificar los procesos, pero en estas proyecciones que les voy a mostrar, vamos a ver qué es lo que hace el hombre y cómo están supeditados los campos magnéticos de lo que nos rodea. Estos campos magnéticos ampliamente conocidos, los tenemos que ubicar. La biocuántica los ubicó como estos campos magnéticos que encierran antes de la terapia y después de la terapia, que siguen siendo los mismos, pero con la diferencia que antes de la terapia había microorganismos dentro de ese cuerpo, y después de la terapia los microorganismos, el cerebro tomando el control, va a iniciar un proceso de recambio bioquímico. Y en ese proceso de recambio bioquímico
también hay influencia en los campos magnéticos de estos tres astros. Vamos a esta primera. Si podemos observar en esta proyección, vemos aquí en el centro al hombre y vemos las fuerzas a las que está siendo sometido ese hombre. La fuerza de gravedad de la Tierra, del Sol y de la Luna. El doctor Goiz, ilustre por el descubrimiento del par biomagnético, descubre que el ser humano tiene una característica y la denominó eje biomagnético. Gracias a la biocuántica, en la biocuántica encontramos que ese eje biomagnético verdaderamente obedece a lo que en el cuerpo humano en el interior hay, es decir, la bioquímica que está ocurriendo, y cómo el cerebro con esa bioquímica que está alterada es capaz de poder hacer cambios en el cuerpo para adaptarlos a estas fuerzas de gravedad que están en la Tierra. Estas fuerzas de gravedad son parte fundamental de la terapia de biocuántica, en el entendido de que los campos magnéticos, líneas Harman, tienen una influencia directa, hacen posible cambiar la estructura primero de nuestra agua, un agua muy especializada, y finalmente al cambiar ese líquido vital, evidentemente va a cambiar el resto de todas las características del hombre. Después de la terapia, podemos ver que hay una alineación, el eje que se presentaba por aquí se alinea totalmente al eje norte de la Tierra, y el efecto que tiene esta terapia es que la persona que se acueste ahí antes de la terapia viene con alguna molestia, después de ella sale y el comentario que te hace es: me siento muy ligerito, no sé qué pasó, pero me siento muy ligerito. Hago referencia siempre a aquel famoso y actual corredor Usain Bolt. Ese señor vuela cuando corre. Y entonces, entendiendo que esta agilidad que este hombre tiene, siendo un atleta, podemos pensar que la salud de esta persona evidentemente debe estar muy cerca de ser integral. ¿Qué es lo que sucede cuando comemos cosas que no debemos de comer? Pues evidentemente también es un efecto muy importante dentro de nuestro cuerpo. Aquellos alimentos que ingresen a nuestro cuerpo, pues evidentemente van a causar algún cambio bioquímico, y en ese cambio bioquímico también pueden llegar a alterar las estructuras más importantes de nuestro cuerpo. A través de la biocuántica, yo he encontrado que hay tres estructuras fundamentales para poder entender que si el cerebro, específicamente el fornix, que es quien controla todo, tiene control de estas tres, es posible que todos los procesos biológicos que vimos por ahí, el ciclo de Krebs, el circadiano y el hormonal, puedan tener una tendencia hacia un cambio muy positivo. Esto en nuestro cuerpo, en estas tres estructuras, hemos encontrado que es el pulmón izquierdo, el riñón izquierdo y el corazón. Estas tres estructuras como tal son capaces de manejar evidentemente sangre, que es lo más importante en el corazón, también en el riñón, y en el proceso respiratorio la misma sangre se transforma precisamente debido a todo el proceso de la respiración, no nada más a nivel de estructura, sino a nivel celular. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la estructura que hemos encontrado. Le das clic ahí en Fornex. Es la estructura que hemos encontrado, que es la que controla toda nuestra existencia. Esa estructura está prácticamente custodiada por lo que es el tálamo, y más exterior hay otras estructuras que son los ganglios basales. Estas estructuras son conocidas como putamen, globo pálido interno, globo pálido externo, y finalmente hacia el interior el tálamo, para que a partir del tálamo y a través de la unión de ese agujero intertalámico, ahí ocurran cosas en el tercer ventrículo, que estaría también mostrado por ahí, y en el cuarto ventrículo, de tal forma que lo que ocurre en nuestro cerebro tiene que ser en función de los estímulos que están llegando a través de los mensajeros de ARN y de ADN. Esos estímulos van a ser capaces de poder hacer cambios, alterar, hacer que la persona esté alerta a cualquier situación que se presente. Estos cambios no únicamente es a través de los mensajeros, sabemos también que la sangre que está llegando a nivel intracraneal, en todos los procesos de los lóbulos cerebrales,
va a dar por resultado una serie de reacciones bioquímicas hacia el interior, y esas reacciones bioquímicas hoy en día es conocido como líquido cefalorraquídeo. Esas reacciones bioquímicas en cada una de las estructuras van a estar haciendo algún cambio. Así, por ejemplo, para el tálamo, que es más inmediato, el tálamo es el responsable de poder hacer todos los análisis bioquímicos de lo que está recibiendo de estímulos a través de los mensajeros de ARN y de ADN. Entonces, el resultado de ese análisis bioquímico, que son eso realmente, reacciones bioquímicas, va a generar un exudado hacia la parte inferior a otra estructura que se llama hipotálamo, y finalmente en esa estructura hipotálamo, si el Fornix ha detectado que hay algún dolor, pues evidentemente va a hacer que ese dolor tenga alguna solución. Esa solución, a través del mismo sistema nervioso central, pues evidentemente va a llevar y traer sustancias para estar monitoreando que ese dolor de alguna manera se elimine por completo. Si hay una enfermedad crónico-degenerativa, esto quiere decir que el Fornix ha dejado de tener el control totalmente y que únicamente está respondiendo a lo que ocurra a nivel cerebral en estas estructuras. Regresamos, por favor. ¿Qué es lo que hacemos durante la terapia de biocuántica energética aplicada? Vamos a ver aquí en las secuenciaciones genómicas biocuánticas, concepto que he introducido. Y con un ejemplo muy sencillo vamos a mostrar cómo es que el control de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, se lleva a cabo. Una secuenciación, en este ejemplo práctico de abrir y cerrar el dedo, significa que esa estructura que controla todo va a auxiliar con alguien que analice, con alguien que ejecute, y de alguna manera ejecutar a través de fibras nerviosas viscerales hacia el cuerpo para que el cuerpo responda. Le das clic ahí, por favor. Y una vez que eso ocurre, en nuestro cuerpo debe haber una serie de mensajeros, fibras nerviosas motoras, y esos mensajeros van a llegar a conectar a una estructura muy particular se llama médula oblongada, abajito del puente Barolio, para que por reacciones bioquímicas realmente sustente a nivel bioquímico lo que en el núcleo basal va a producir, y esa producción es evidentemente por reacciones bioquímicas a través de putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, tálamo y hacia el agujero intertalámico, va a provocar que esas reacciones bioquímicas hagan un reporte, entre comillas la palabra, para que el Fornix verifique si ese dedo está en una posición normal o tenga que hacer algún ajuste para que vuelva otra vez a verificar si el ajuste se dio, si no, lo vuelva a hacer otra vez, para volver a verificar si no se dio, que lo vuelva a hacer otra vez, de tal manera que en nuestro cerebro todo ocurre a través de bioquímica, nada es espontáneo. Y entonces, a manera de ejercicio, si yo estoy moviendo el dedo de esa forma, lo que va a ocurrir es que esta posición no es anatómicamente correcta. Al momento de extenderla tampoco, va a llegar en un momento en que es la posición correcta. Si esto no se diera, va a poder producir algo en mi dedo, a lo mejor alguna inflamación en algún ligamento, en el músculo, algún desgaste del hueso, etc. De esta forma, debemos de entender que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, todo es controlado por esta estructura y siempre va a llegar a la información de la posición anatómica correcta. ¿Qué es? Cuando les decía el ser humano se gesta, óvulo y esperma, ahí hay información cromosómica. Y entonces cuando ya nacemos, esa información cromosómica alguien la debe de sustentar. Y esa información evidentemente va a ser aquel cromosoma. De tal forma que si yo estoy cerrando mi mano y abriéndola constantemente en una posición en la que no es correcta, al momento de hacerlo, esta información bioquímica que está viajando hacia mi cuerpo y de mi cuerpo hacia el cerebro, tiene que haber algún ajuste. Ese ajuste lo hace en función de la información genética. En clase vemos qué es lo que ocurre en cada uno de los cromosomas, analizamos las sustancias que están implícitas en ello, los neurotransmisores, los neuroreceptores, cómo actúa la telomerasa, cómo actúan los telómeros, en fin, toda la información bioquímica es analizada
para entender el funcionamiento en la profundidad de lo que es el cerebro. Regresamos, por favor. Y finalmente, si de una forma muy grande nos vamos a un detalle muy extendido, vemos los procesos pensantes. También en los procesos pensantes nuestro cerebro actúa. ¿Esto qué significa? El Fornix va a utilizar la acción de algunos elementos químicos, neurotransmisores y neuroreceptores, y va a hacer algo en la corteza cerebral y depositar información bioquímica. ¿Para qué? Quizás no recordemos las primeras ocasiones en que nosotros recién nacidos y ya con la capacidad de poder sostener algún objeto en nuestra mano, al sostenerlo ocurría lo que ahora de adultos podemos ver en los niños. Lo aprieta el bebé y donde lo aprieta lo empieza a mover y lo empieza a observar, y la siguiente acción va a ser meterlo a la boca. Todas estas acciones, lo que está haciendo el Fornix en el bebé es analizar lo que está ocurriendo desde el principio para que haya precisamente información para utilización de futuro. ¿Qué es lo que hacen los mensajeros? Bueno, pues primero, ocurre que cuando yo tengo un objeto en la mano y lo mantengo sujeto fuertemente, va a generar calor y ese calor va a generar un exudado. Y ese exudado, a través de las huellas dactilares, hay surcos dactilares, ese exudado con el resultado del producto de este material le va a llevar al cerebro una información, pero tiene que ser fijada la información para poder utilizarla a futuro. De tal manera que la manera de fijar la información es meterlo a la boca. Y el niño lo que hace es eso, lo mete a la boca, ahora prueba lo que es la textura, si está frío, si está caliente, si es agradable, si es desagradable, y luego lo suelta. Y entonces cuando tú se lo vuelves a poner, lo aprieta una vez y lo vuelve a soltar. Ya no quiere jugar, no está jugando. Es información que está llegando a la corteza cerebral y se está depositando ahí mismo, dependiendo de la estructura que haya sido. Es decir, dependiendo de los mensajeros que haya en mi mano, ese es el resultado de lo que va a ocurrir en mi cerebro. Todo lo que ocurre ahí verdaderamente es bioquímica, no es estímulo visual. El estímulo visual llega a través de la córnea, se va por el canal hialoideo, se va por atrás a través del anillo, el cuerpo o anillo tendinoso, de ahí se va hacia la zona cerebral y de ahí hace el Fornix algún análisis para poder fijarlo en la corteza cerebral y almacenarlo para uso posterior. De tal manera que cuando ahora en edad adulta tenemos el mismo objeto y lo agarro, inmediatamente digo, esto es un apuntador láser. Hoy en día esos niños ya tienen apuntadores láser en las manos, bueno, pues entonces son capaces de poder identificar muy rápidamente. A esto se le llama evolución. Entonces el ser humano va evolucionando en función de la información que los estímulos van llegando. Los principales estímulos, ya sabemos todos los sentidos intrínsecos que tenemos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, etcétera. Los principales que el cerebro utiliza para poder fijar información es la vista y es el oído. Al observar algo, la amígdala del lado derecho se estimula y algo hace hacia el interior del cerebro para poder generar una bioquímica y lo que vi lo almacena en la corteza cerebral. Por eso es que en el pensamiento, todo lo que ocurre, todo lo que hace el Fornix, lo almacena para uso posterior y si algo no está bien, en la noche que duermo, ese algo lo elimina para que en la mañana que levante vaya a orinar y a evacuar y se elimine esa bioquímica en otra forma. Entonces, lo que está verdaderamente ocurriendo es que todos esos estímulos, si el cerebro analiza que van a ser válidos, yo veo aquí el ambón, lo veo de madera, mi cerebro lo grabó, en la noche que analiza que nunca lo ha necesitado, a la mañana siguiente voy al baño, orino y evacúo, pues evidentemente esa información bioquímica la va a olvidar. Y entonces ya no la va a utilizar para un proceso posterior porque la primera vez hubo un ambón de vidrio que funcionó exactamente igual. Y dice el cerebro, pues ¿para qué quieres esto? Mejor con aquello, ya sabes que es un ambón, te dijeron que era un ambón
y se almacena la información en la corteza cerebral. Esto es lo que hace nuestro cerebro. Y luego, ¿cómo lo hace? Lo hace de una manera muy singular. Cuando nos enseñan a sumar, nos dicen 1 más 1 igual a 2. Y ahí está la maestra y pone el número 1 grandote y luego este es el signo de más, este es el mismo número 1, este de aquí es el signo de igual y esto significa el número 2. Y entonces esa información la almacena nuestro cerebro. De tal manera que si yo le preguntara a cualquiera de ustedes cuánto es 1 más 1, la respuesta ¿cómo sería? ¿Lenta o rápida? Muy rápida. Y entonces nuestro cerebro utiliza algunas sustancias, esa acetilcoenzima A. Esa sustancia a nivel cerebral es capaz de poder acelerar en la respuesta, ir y buscar en la corteza cerebral, bajar la información, poner la información visual y luego expresarla en voz. Y todo esto ocurre de una manera muy rápida y muy sencilla, pero si yo les digo cuántos son, 38.229 entre 12.46. ¿Responden rápido o lento? Y entonces en ese caso el cerebro utiliza otro tipo de sustancias para poder pensar. Y entonces el cerebro, el ser humano ahora se dice que es un proceso pensante. ¿Ok? Todo es bioquímica. Todo lo que ocurre en nuestra vida es bioquímica. Todo lo que esté moviendo, por ejemplo, ella pone su móvil ahí, tiene la bolsa ahí, todo eso es un estímulo. La bolsa genera un peso, ese peso en la piel genera un estímulo. Las terminaciones nerviosas que están por ahí en la piel van y de alguna manera neurocomunican hasta los nervios espinales, de ahí hacia la médula espinal y de ahí hacia la parte superior para poder ser ensambladas a nivel de la corteza cerebral. ¿Qué ocurre entonces cuando el ser humano abruptamente es asustado? ¿A quién le han asustado en alguna vez en su vida? ¿A todos? Y entonces, ¿cómo es esa energía? Esa energía, dijimos, el cuerpo humano está supeditado a las fuerzas de gravedad de la Tierra, del Sol y de la Luna. ¿Cómo es un susto? No hay un estímulo. Y repentinamente alguien te grita por atrás y tú gritas ¡ah! Y ese grito, de alguna manera, provocó un sobresalto bioquímico, pero no únicamente bioquímico, también a nivel energético. Entonces, a nivel energético, ¿qué es lo que hace si yo, por ejemplo, le digo a ella, ¿cómo te llamas? Alejandra. Si yo le digo a Alejandra, en mi interior, acá tengo el pensamiento, la estoy viendo, le digo, ojalá y Alejandra se caiga en un pozo. Ella no sabe absolutamente lo que está ocurriendo. Mas, sin embargo, este pensamiento que se acaba de generar, que el Fornix controla con sustancias acelerantes o retardantes, este pensamiento de alguna manera tiene que provocar un cambio energético. Ese cambio energético hoy en día es conocido como campo morfogenético. Y en ese campo morfogenético significa que algo sale de mi cuerpo y entonces se cree que es una intención, pero verdaderamente es un pensamiento que se ha traducido desde el pensamiento hacia energía. Y entonces, ¿qué va a pasar con Alejandra cuando vaya caminando por ahí y hay un pozo? Se va a caer. ¿Y entonces por qué se cae? Pensemos que se cayó. Es que Javier es bien poderoso. En su mente es capaz de hacer que se caiga una persona en el pozo. No, señor. Eso no existe. Lo que existe es que esa energía que emanó de mí, de alguna manera se impregnó. Susi decía el plasma. Lo que ocurre es que dentro de nuestro pensamiento, nuestro cerebro vibra a una frecuencia. Y la frecuencia de vibración del cerebro es de 7.8 Hz. Hoy en día dicen que ha llegado hasta los 12. Cuando hay enfermedad, así ocurre. Cuando hay salud integral, vibra siempre a 7.8 Hz. Y entonces, si mi pensamiento emerge de mí, si hay microorganismos, ese pensamiento, esa energía, esa frecuencia va a ser alterada. Y en esa alteración, a Alejandra, que está recibiendo ese estímulo que yo le di desde mi pensamiento, va a parecer que fuera una intención y no lo es, se va a impregnar en su cuerpo.
En el cuerpo humano, anatómicamente, hay dos ligamentos muy importantes para nivel energético, y esto recuérdenlo siempre: ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. La columna abraza todas las vértebras y discos. Por la espalda es el posterior, hacia el frente es anterior. Esos ligamentos, aparte de mantener una estrecha cohesión de vértebras y discos, actúa en función de una hormona que se produce en el axis, en la C1, es la encefalina. Esa hormona, cuando viaja en función de los campos magnéticos de la Tierra, ¿quién conoce el concepto de serie Fibonacci? Muy poquitos. La serie Fibonacci, bueno, hay varios. La serie Fibonacci es una serie numérica y demuestra espiral, y la energía en nuestro entorno se manifiesta de esa manera, esa espiral. Y entonces la hormona, junto con el líquido cefalorraquídeo, que va bajando, va a bajar de manera espiral para poder hacer el último recuento en la caudequina, en la parte inferior de la médula espinal. Primero en el cono medular y después en la caudequina. Y entonces tiene que ser protegido todo ese proceso bioquímico para que en esa protección nada ocurra a nivel energético. ¿Por qué razón? Porque una envolvente energética, que es la serie Fibonacci, es como ese líquido está bajando hacia nuestra columna, y de la columna el cerebro habrá de hacer muchas tareas. Ese líquido, con la parte energética dada por los campos magnéticos de la Tierra, es capaz de prender hacia 4 zonas muy particulares: la vértebra dorsal número 3, la vértebra dorsal número 7, la vértebra dorsal número 12 y la vértebra lumbar número 4. Esas 4 zonas en la columna vertebral son altamente sensibles al electromagnetismo y por tanto al campo magnético. Entonces, estas, ¿dónde se muestran? Se muestran en una biometría hemática completa, cuando el volumen corpuscular medio rebasa el 45% del valor medio. El otro índice son los eritrocitos, cuando están de la media hacia abajo un 15%. Ahí es donde se manifiesta ese campo magnético mostrado, impregnando energía en estas zonas que mencioné a través del ligamento longitudinal posterior. De tal manera que todas estas malas intenciones que en algún momento llegamos a tener, estas se van a impregnar fuertemente o de una manera muy débil. De una manera muy débil, lo que pienses: no me hizo nada. De una manera muy fuerte, me dijo que me iba a morir. Y ahí estás con la preocupación de que te vas a morir. Entonces, ¿quién hace la diferencia en nuestro cuerpo en este sentido? La hace en el interior de nuestro cuerpo la acción tóxica de virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, ¿qué provoca esta mala intención con esa energía? Provoca cambios bioquímicos de la encefalina, que está bajando a través del líquido cefalorraquídeo, y eso provoca, como veíamos en la imagen que presentó el doctor de Cuba, que puede ser una escoliosis o inclusive puede ser una lordosis. De tal manera que a partir de ahí puede llegar a presentar, pueden ser hernias de disco, pueden ser protrusiones inclusive, pueden ser, lo que yo más he encontrado, el 69% de las veces en lesiones lumbares, son fisuras en los cuerpos vertebrales. Me llama la atención que el 87% de las veces siempre ocurre del lado izquierdo. Y la razón de ello es que está relacionado el bombeo del corazón por la despolarización que está haciendo el ventrículo izquierdo, no el derecho. Entonces, en esa despolarización, lo que está ocurriendo es que se queda la encefalina, que viene ya contaminada, se queda altamente impregnada con un campo morfogenético, lo que yo le deseé a Alejandra. Y entonces lo que ocurre en ese momento es que rápidamente el cuerpo mueve la caja torácica para proteger algo, y ese algo es donde se hayan encontrado los microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos, a lo mejor hasta en simbiosis, a lo mejor formando alguna tumoración benigna o maligna, y esto provoca finalmente una gran cantidad de dolor de primera instancia. Si la persona es muy activa, esa fisura puede progresar y puede llegar a tener hasta una fractura del cuerpo vertebral. Esos son los dolores más fuertes que yo he encontrado.
Lo importante aquí mencionar es que la terapia que está dedicada a quitar virus, bacterias, hongos y parásitos es capaz de permitirle al fórnix tomar el control para que en los procesos pensantes podamos comparar contra el cromosoma aquella lesión lumbar, y si algo no está bien, la va a llevar al nivel que debe de ser. Y entonces una reparación se hace rápidamente. Hemos tenido reparaciones que se hacen en 15 minutos. En 15 minutos, una fractura de algún cuerpo vertebral. Eso es fantástico. Hemos tenido reparaciones de fisuras en alguna región de la columna vertebral que se han hecho en 3 minutos. Entonces, ha sido verdaderamente muy impactante. ¿Qué se requiere para poder hacer esto? Pues simplemente preparar el cuerpo para que eso funcione. Nuestra terapia se hace precisamente con una camilla en la que está en posición de cúbito supino el paciente y el terapeuta está cómodamente sentado. Habrá algunos pacientes que lo hacen parados, pues qué bueno. Lo importante es que entendamos que todo ocurre aquí, en la unión entre manos y talones. Lo que ocurre ahí ocurre en las aulas, enseñamos lo que pasa en los capilares linfáticos que están aquí en las palmas de las manos y los capilares linfáticos que están en los maléolos. Se hace la terapia de 2 cuerpos, terapeuta-paciente, cuando se hace la sintonización correcta, así le llamamos cuando se unen los 2 cuerpos energéticamente. Lo que ocurre es que esos 2 cuerpos ahora pasan a ser uno solo. Y entonces el alumno es capaz de poder llegar a percibir lo que el paciente tiene. Y esto es lo más interesante porque luego nos etiquetan aquí como clarividentes o como chamán. A mí me han dicho de todo. Curandero, brujo, sensei. Yo les digo, pues mejor mencióname por mi nombre, me llamo Javier y volteo más rápido. Esto es a lo que le llamamos terapia presencial. Y esquemáticamente, a una persona que está a la distancia, a eso le llamamos terapia distal. Funciona exactamente igual porque nuestro cerebro y el cerebro del paciente, después de la terapia, es capaz de unirse en uno solo y es capaz de poder unir a un tercer cerebro con algo que está aquí en medio. Ese algo es la Tierra misma. La Tierra vibra a la misma frecuencia que el cerebro sano, a 7.8 Hz. Entonces, pudimos hacer secuenciaciones, así le llamé a un código biocuántico. Pudimos hacer secuenciaciones en las que en ellas se utilizan neurotransmisores y neuroreceptores y la bioquímica de nuestro cuerpo en función de los campos magnéticos a los que estamos sometidos, Tierra, Luna y Sol, de tal forma que pudimos unir en ese código biocuántico lo que ocurre a la distancia, y esto es como si yo estuviera aquí con esta persona haciéndole la terapia. Entonces, ¿es magia? No. ¿Es ficción? Al principio les dije, parecerá ficción, pero esto hemos podido medirlo, y esto es lo más interesante. Ya hay algunos científicos, sobre todo allá en Europa, una psiquiatra suizo que ha estado haciendo mediciones de una manera muy interesante, ya las compartiré después. Y luego tenemos la otra versión, es una versión en la que si nuestro cuerpo, dijimos al principio, yo padezco diabetes, bueno, esa diabetes es porque mi abuelita tuvo diabetes y yo también la tengo. Eso no es posible. Lo que sí es posible es que esta enfermedad, la diabetes de la abuelita, al momento de transferir genéticamente a la mamá y de la mamá a nosotros, algún cromosoma esté siendo alterado. Lo que hemos encontrado es que cromosoma 1 y cromosoma 20 de cualquiera de los que estamos aquí es capaz de poder representar aquello que está allá en aquellas generaciones en las que yo soy maestro de Reiki, en las que antes hacíamos esos viajes para poder curar allá en el pasado y luego traer acá en el presente para que se quitara la patología. Pero hoy en día lo que hacemos es entrar a nivel del cromosoma, normalizar, no vamos a curar ningún cromosoma, se normaliza cromosoma y eso permite el cambio bioquímico para que el cerebro ejecute bioquímica, no ejecute
a mi abuelita que tiene diabetes o a mí que yo tengo diabetes, sino la bioquímica que está ocurriendo en mi cuerpo. A esta expresión le llamamos terapia antimateria y por eso tiene esta figura así como fantasmal, ¿no? Parece que no existiera. Bueno, pues esa es la representación de una terapia de antimateria. Y entonces lo que hacemos en la terapia, para poder entenderlo de una manera más simple, tenemos variedades y todas ellas funcionan exactamente de la misma naturaleza. Encontramos los causantes de los microorganismos. Vamos a la última presentación. Y entonces, basado en todo esto, en qué es la biocuántica, cómo debemos de entender a la biocuántica frente al dolor. Hacerle caso a los cuidados paliativos es muy importante. Sector salud está bien definido. Ellos son los responsables de poder llevar todos los cuidados paliativos a aquellos pacientes que tengan enfermedades terminales o crónico-degenerativas. Nos queda muy claro. Lo que sí es que la biocuántica, cuando tenemos el conocimiento de lo que está ocurriendo ahí en el cerebro y anatómicamente en todo el cuerpo, esto nos lleva a poder entender que podemos llegar a encontrar la causa. Le das clic a la anterior. Nada más regrésate a la anterior, ahí. Y tenemos que preguntarnos si realmente tenemos que lidiar con ello o buscar la causa. Entonces ahora sí regresamos a la página siguiente y bueno, pues nos trazamos objetivos. Todos ellos, la primera letra empieza y termina con la palabra crear. Estamos creando un cambio y en ese cambio buscamos que con conocer, restablecer, dale para atrás, restablecer, evitar, actuar y permitir, podamos crear confianza. Eso es lo bien importante en los pacientes crónico-degenerativos o inclusive terminales. Dentro de mi estadística yo he tenido 631 personas con cáncer terminal. Han llegado devastados conmigo. El 57% de ellos, al momento de interactuar con él, presentó un cambio muy favorable ante la enfermedad. Luego trabajamos con los familiares, de tal manera que les hicimos ver a los familiares el origen de la enfermedad. Ya sabían que tenían esa enfermedad. Les hicimos ver el origen de la enfermedad y los cuidados que tenían que tomar. ¿Cuáles son los cuidados? La alimentación, grupos alimenticios, en balance y en equilibrio. Realmente no es una situación caótica, crítica. Están siendo medicados. Quizás con medicamentos oncológicos lo entendemos, pero quien toma el control de todo lo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, es nuestro cerebro, particularmente el fórnix. Todo lo que ocurra ahí, ¿cuántas veces no nos han dicho que tomas vitaminas y lo que ocupes lo aprovecha y lo que no lo desecha? Entonces vas, orinas y huele muy raro algunos componentes de las vitaminas. ¿Por qué nada más las vitaminas? ¿Por qué no un caldo de pollo o por qué no una cecina, o no sé cómo, suadero, o por qué no un jugoso porter, por qué no una lechuga? Todo debe de ser analizado por nuestro cerebro, lo hace el tálamo y le informa al jefe principal que es el fórnix. En función de la bioquímica, si el cuerpo necesita algo, evidentemente ese algo lo va a utilizar para poder reparar y regenerar todo lo que ocurra en nuestro cuerpo. Y de esa manera entonces podemos, ahora sí vamos ahí, en conocer. Si vamos a conocer, ¿qué es lo que debemos de conocer? Pues lo que está siendo estimulado constantemente por nuestro mismo cuerpo hacia el cerebro. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y entender que hay ciertas características en cada uno de ellos que debemos de entenderlas claramente. A los alumnos les permitimos conocer todo esto y hoy en día, bueno, tenemos amas de casa que ejecutan la terapia y bueno, pues ahora ya han inclusive tenido pláticas con médicos y empiezan a dialogar con un lenguaje ampliamente conocido por los dos. No se van al detalle como el médico lo maneja, pero se entienden prácticamente los dos. Y entonces, si hacemos referencia a cada uno de estos sistemas, bueno, pues ponemos el primero para darnos idea de lo que es el sistema nervioso central, hasta arriba el cerebro y de ahí vamos hasta abajo, hasta prácticamente la parte final de nuestra columna. Todo lo que ocurre aquí
es modificable. Todo lo que ocurre ahí es modificable por todos los mensajeros de ARN, ácido ribonucleico. Todos ellos son sensibles altamente a los campos morfogenéticos. Todos ellos son sensibles a las energías. Ahí es donde emana toda aquella persona que haga Reiki, ahí es donde emana la gran cantidad de energía que es capaz de poder salir de nuestras manos, pero a través de la columna, en el canal medular, ahí ocurren reacciones bioquímicas que favorecen el despliegue de la energía del Reiki. Regresamos para ver la otra parte. Y en el sistema nervioso periférico, pues miren la gran complejidad. Ahí está mostrado algo muy sencillo, pero la realidad es que hasta en la piel hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas y todas ellas obedecen al Fornix. El 100% es controlado por el Fornix y no trabaja solo. Ya dijimos, se auxilia de tálamo, hipotálamo, hipófisis para poder llevar a cabo la tarea en función de la información de cromosomas para mantenernos en la salud. ¿Qué creen ustedes que pasó conmigo con mi cabellera? Fundamentado en ella, se me cayó por herencia. Mi abuelo tenía calvicie y le llegaba la frente hasta acá. Yo ahí la llevo. Cuando entendí todo esto y comprendí qué son las estructuras y sobre todo a qué nivel de cromosoma está ocurriendo eso, mi cabello ahorita no lo ven. Me pongo ahí en la luz y a lo mejor van a algunos que tengan buena vista, los que no, que le someten a la terapia biocuántica. Van a poder ver por ahí alguna pelucita, le llaman lanugo. Ese lanugo es como el bebé que acaba de nacer. Y entonces está haciendo una serie de cambios a nivel de mi estructura. Afortunadamente va a haber un video que lo sustente y espero yo que en breve pueda llegar a traer hasta trenzas. Ese es mi deseo, mi buen deseo. Yo no sé si vaya a lograrlo o no, pero todo lo llevo encaminado a entender lo que ocurre dentro de mi cuerpo. Y entonces regresamos. Si es así, regresamos nuevamente. La manera en que debemos de entender lo que ocurre en nuestro cuerpo es cómo es que, hablando específicamente del dolor, ¿ustedes qué creen? ¿Causa dolor ver calvicie o no? Sí causa dolor, porque lo ves en el espejo y en el espejo dices, yo no soy ese. Hace 29 años que yo empecé a tener la pérdida de mi cabello. Y entonces causa dolor, es un dolor psicológico, la psique altera fuertemente y eso altera fuertemente lo que ocurre en mi ligamento longitudinal posterior. Entonces cualquier persona que me diga pelón me devasta, ahora ya no, porque ya entiendo lo que es. ¿Qué es lo que debemos de entender? Que dentro de ese dolor que va en todos los sentidos, no nada más el físico, sino también el que pasa por aquí y el que sobre todo llega por acá. En nuestro cuerpo, la manera natural, los procesos naturales versus los procesos por medicamentos, nuestro sistema natural, el sistema inmunológico, contra el sistema médico no es contra, sino es auxiliando a. Nuestro sistema inmunológico debe de ser restaurado. Y la manera de restaurar un sistema inmunológico es saber primero dónde se produce el linfocito B, dónde el T, dónde se produce la histamina, para saber esos órganos por qué no los están produciendo. Y si no los producen, alguna reacción bioquímica hay ahí. Por ejemplo, la glándula timo, que produce una gran cantidad de linfocitos T. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que dice la medicina? ¿Qué pasa con la glándula cuando nacemos y cuando a los pocos meses se involuciona, deja de estar? Y esto la medicina dice que es normal, pues no es normal. Hay un capilar linfático que alimenta al timo y ese capilar es el que le permite al cerebro poder tener al timo grande. Hemos hecho terapias y hemos mandado a algunos pacientes a que les tomen una radiografía. Y en la radiografía, el radiólogo ve la radiografía y dice, el corazón creció, no te muevas porque te va a dar un infarto. ¿Por qué? Porque no hay una información previa, no hay la información de que la glándula timo tiene que estar activa todo el tiempo.
¿Quién es el que hace que esto se pierda? Virus, bacterias, hongos y parásitos. Contaminan la infección linfática. Hace aproximadamente 2 años y medio se dijo que la linfa estaba en sangre y que ya estaba encontrada a nivel cerebral. La linfa, nosotros la hemos trabajado por muchos años, sabemos dónde actúa y cómo actúa. Y entonces, la linfa es importantísima para poder producir linfocito T. Y entonces, si el linfocito T no está, estamos a merced, sobre todo de virus y bacterias, que estas, cuando se unen en simbiosis, van a producir los temibles parásitos. Entonces, saber dónde se produce estas sustancias es fundamental. Yo siempre he dicho, el conocimiento libera la verdad. Y entonces, si a ese paciente que lo mandamos a que le hiciera una radiografía, le dicen, te va a dar un infarto, se viene corriendo. Uno de ellos así me dijo, ni caso le hice, empecé a correr ahí en la sala para que viera que no era cierto. ¿Por qué? Porque ya sabía él que su glándula timo, que estaba involucionada, evolucionó nuevamente. Esto lo hace el Fornix, no lo hizo Javier. Lo hizo el Fornix porque ya no había virus, bacterias, hongos y parásitos. Eso sí lo hizo Javier. Y entonces le da el control total, se lo regresa como debe haber sido. ¿Ok? Mientras que con medicamentos, bueno, pues sucede cualquier cosa. Hay un libro bastante importante con efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, nómbrenme algún medicamento que no tenga algún efecto secundario, no hay. Y entonces, ¿por qué hay efectos secundarios? Porque dentro del cuerpo hay una bioquímica cambiada. Si yo ahora no tengo ningún problema de salud y tomo algún medicamento, mi cerebro, mi Fornix, va a ser capaz de analizar y de decidir si eso sirve o no sirve para mí, incluidos los medicamentos oncológicos. Ya lo hemos hecho. ¿Ok? No es... Vaya, lo hemos medido en exámenes un poquito más profundos, no nada más es la biometría hemática completa, hemos trabajado por ahí con algunos laboratorios y hemos encontrado esto que no le afecta, si la terapia es bien hecha, no le afecta el medicamento oncológico, al contrario. Una paciente que tuvimos de cáncer de mama llegaba a la terapia con nosotros y se iba a la quimioterapia. Entonces llegaba a la quimioterapia, le hacían el examen de sangre correspondiente para validar si era candidata o no para continuar con el procedimiento. Llegaba con sus chapas bien marcadas, con una tonalidad en la piel perfecta, con cabello. Se le había caído todo el cabello. Después de la terapia volvió a restaurar totalmente. Y entonces a ella la dan de alta después de 2 meses que iniciamos nosotros con el tratamiento. Entonces, información estadística tenemos de todas las enfermedades, de todas. Finalmente, la vida es tan corta para no creer posible vivirla con dignidad. Todos aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, les duele no nada más lo físico, les duele también en el alma. Yo les decía a mis alumnos, ¿y dónde está el alma en el cuerpo humano? ¿Dónde está el espíritu del hombre en el cuerpo humano? Obviamente, pues, había versiones de toda naturaleza. Ese espíritu del hombre es de aquellas 3 estructuras que yo les dije al principio, pulmón, corazón y riñón izquierdos. El corazón en la parte posterior está proximal al mediastino. Ahí es donde se encuentra la parte energética, la parte que vibra cuando hay una mala intención con una persona. Hacer una terapia ahí en vivo, tú me dices quién es. Y vamos a ver qué es lo que le pasa, no sabemos qué sea. ¿Me permiten una silla, por favor? Bueno, acá está. Yo la agarro. Lo voy a hacer lo más rápido posible, tal como lo hago en mi consultorio. ¿Quién es? ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Mercedes. Mercedes, se va a recostar ahí, por favor. Si yo les dijera que cuando la saludo ya ejecuto una terapia, ¿me creen? Sí ocurre, porque a través de nuestras manos, los capilares de nuestras manos pueden emanar energía, y eso es lo que hago. Siempre que saludo a una persona, siempre hago terapia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Le tomas, no sé quién me pueda, a lo mejor me puede ayudar él para que nos diga qué problema tiene. Que los pies salgan más por acá. ¿El nombre otra vez, Mercedes? Mercedes. Bien. Que salga un poquito más. Ahí está bien. Y bueno, los que no ven por allá, voy a tratar de, después de que ella hable, estar narrando de una manera muy rápida, ¿ok?
Empezamos. ¿Qué problema hay, Mercedes? Hernia cervical. Hernia cervical. ¿A qué altura está? Del cuello. Bien. ¿Quién puede estar aquí? Bueno, yo creo que tú, Eva, nos puedes constatar que hay un acortamiento en los talones. ¿Me pones el micrófono para describirles? Ahí está el acortamiento hay un acortamiento del miembro izquierdo. Está allá en el ambón, ahí está el otro micrófono. ¿Me pueden hacer el favor de traerlo si quieren? Y entonces, de entrada, tiene un hemicuerpo más corto que el otro. El hemicuerpo izquierdo está más corto que el derecho. Es aproximadamente 1 centímetro. Después de que ejecuto la terapia, ahora Eva lo puedes ver, constatar, ya están los hemicuerpos alineados otra vez. ¿Ok? Entonces tenemos que interactuar con el paciente. Mercedes, ahí van a poner un micrófono y nos dice por favor dónde es donde duele y cómo es que duele. Acércale el micrófono. Ahí. Okay. Es como si me clavaran un cuchillo, un punzante. ¿Y ahí está ahorita el dolor? No. ¿No está? No. ¿Estaba antes de acostarse? ¿Sí estaba? Sí. ¿Y ahora ya no está? No. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Un poquito. ¿El lado? El lado izquierdo. Izquierdo. Bueno, vamos a buscar rápidamente dónde es donde estaba el problema. Si estaba en la médula espinal, sí lo estaba. Si estaba en las vértebras, sí lo estaba. C1, C2, C3, C4, en la C5. Apófisis transversas, derecha, sí, la izquierda, no. Apófisis espinosa, también. Eso quiere decir que había, de alguna manera, alguna lesión en la vértebra. Dijimos la C5. ¿Le dijeron en dónde estaba la lesión? Bueno, a mí me dijeron que en esta parte de aquí, de derecho y izquierdo, en las dos partes. Bien. O sea, ahí correlacionamos. ¿Y ahí qué, perdón? Y también un esguince. Un esguince cervical. Sí. Bien, esto es muy fácil detectarlo. Cuando gira la cabeza para un lado y para el otro, puede ser que duela. Sí. Gírelo despacio a un lado y me dice si hay dolor. ¿Hay dolor? Muy poco. Muy poco. Ahora, despacio, queda ahí un momentito. Vamos a terminar la reparación y regeneración ahí. Vuelvo a girarlo otra vez. Al mismo lado. ¿Hay dolor? No. Ya no hay dolor. Ahora vamos al lado izquierdo. Va a girar la cabeza despacio al lado izquierdo y nos dice si hay dolor. No. No hay dolor. Lo peor que puede haber para un problema cervical es que levante la cabeza. Eso puede ser que duela y duela mucho. ¿Ok? ¿Perdón? ¿La levantó? No. No. Ahorita yo le digo. Pero vamos a revisar en dónde está el ligamento longitudinal posterior. Lo menciono, se acorta. Aquí vemos, Eva. Se acorta cuando menciono el ligamento longitudinal posterior. Esto quiere decir que de alguna manera traía alguna mala vibra, digámoslo con esas palabras. Y entonces liberamos eso, porque si no lo liberamos, cuando levante la cabeza se estira el ligamento y le va a doler. ¿Ok? Y entonces para poder demostrar el antes y el después la voy a dejar como estaba antes. Levante tantito la cabeza. ¿Duele? No. ¿No duele? No. Y entonces quiere decir que la terapia, una vez hecha, no puede ser modificable, se mejora. Bien, ahora lo voy a hacer tal como lo dije, muy rápido para poder completar con el tiempo que me fue asignado. ¿Hay molestia ahorita en alguna parte? Un poquito. ¿En dónde? Abajo. En el hombro. Deje el dedo ahí donde está el dolor, puede ser con la otra mano o con esa, la que se le haga más fácil. Ahí deje la mano y ahí se acorta. La misma energía de su cuerpo está haciendo algo y entonces el cerebro lo ha detectado, como dijimos, el dedo ese que abre y cierra y rápidamente va ahí para reparar y regenerar. A ver, otra vez, si el dolor está o no está. No. ¿No está? No está. Bien, pues entonces podemos decir que el problema está solucionado, la respuesta es sí, pero la única manera es que se levante y que camine como Lázaro. Pues a ver, Mercedes, levántese por favor. Okay. ¿Hay dolor? No, no hay dolor. ¿Hay dolor? Ahorita un poquitito, ligeramente. En la parte de arriba. Los músculos que están hacia arriba, después de todo el problema que había, hay una protección que el Fornix pone. Cuando estimulamos la rótula de un lado o del otro, ese dolor se tiene que ir. ¿Por qué? Porque
par biocuántico o es mitosis. ¿Está el dolor? Ligerísimo. O sea, quiere decir que todavía le falta un poquito más de dedo ahí en la rótula. A ver ahí. Va mejorando. Va mejorando. Me sorprende. Claro, porque esto es energía. Un año Ujú. yendo con doctores, me pusieron 5 inyecciones. Fui a 40 terapias. Y no se había quitado. No, me Bien. quitó algo porque no podía mover mi cabeza. Bien. No podía voltear, tenía que utilizar mis manos Ujú. y de hecho me dolía. La mandíbula, maxilar inferior. Pero se levanta y va a subir y bajar escaleras, que eso también puede llegar a doler. Sube y baja y ya terminamos con esto. ¿Ok? Esto es una terapia. Ay, perdón. ¿Hay dolor? Mercedes, ¿ya no hay? Bueno, pues con esto damos por cerrado. Esta terapia fue súper electra rápida. Tenía que ser así por motivos del tiempo, pero bueno, pues hemos terminado, hemos concluido y espero que entiendan que la biocuántica como tal siempre va a ir en función de la salud integral y lo va a hacer lo más rápido posible, entregando el control al fornix del paciente. No es que Javier lo haya hecho, el fornix del paciente hace todo lo necesario y lo hace muy rápido. Muchas gracias. Y bueno, pues para nosotros es un placer pues volver a contar con usted. Bueno, contar aquí, porque ha ido a la escuela, Así pero es. es la primera vez que está en nuestro congreso. Muchas gracias. Y es un gran placer. Gracias. Y le voy a dar nuestro diploma. Le voy a pedir a Carlita que nos haga favor de tomar la fotografía oficial. Déjeme desbloquearlo. Ay, Dios santo, Dios santo. La va a tomar también José Luis. ¿Ok? José Luis.